ciencia en Chile. Este tema no es importante para nosotros, por lo menos para tener una idea de cuál es la perspectiva sobre la ciencia que tiene este país vecino. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Carlos Blondet e invitamos a que inicie su conferencia. Buenas tardes, doctor Carlos Blondet, y bienvenido a nuestra Universidad Ricardo Palma, y le agradecemos muchísimo por su conferencia. Puede usted iniciar su conferencia. Autoridades de la universidad, al doctor Montoya por esta oportunidad, y espero que me escuchen bien. Y bueno, las diapositivas las voy a ir pasando lento porque creo que hay un desfase entre nuestra conexión, y la idea es presentarles un poco el tema de institucionalidad científica que se ha discutido en Chile. Yo sé que ustedes también en el Perú han tenido esta discusión y que han tenido los mismos problemas que hemos tenido nosotros. Por lo tanto, encuentro que es muy importante que podamos conversar y ver cómo, ¿cierto?, como científicos, como comunidad de académicos, podemos avanzar incluso generando apoyo quizás entre los distintos países. Yo creo que los problemas, los desafíos que la investigación científica o la ciencia en general que cada país afronta son similares, por lo cual podemos aprender de nuestra experiencia y poder compartir todo esto. Entonces quisiera contarles un poco sobre cómo nosotros somos un grupo de científicos jóvenes que hemos creado un movimiento que se llama Más Ciencia para Chile. Hemos creado recientemente también una fundación para poder trabajar en esto durante el tiempo, y nos hemos sumado a una discusión, a un debate que los académicos y los científicos de nuestro país llevaban hace mucho tiempo, y hemos querido aportar a esta discusión con una nueva energía, con nuevas visiones, ¿cierto?, y poder ayudar a la comunidad científica, en este caso de nuestro país, para lograr avanzar en temas que muchas veces, al menos en caso de nuestro país, llevaban décadas sin poder avanzar. Yo creo que de a poco vamos avanzando, y les voy a contarles un poco lo que se ha discutido en nuestro país, y yo creo que es muy similar a lo que ustedes también han tenido que afrontar en términos de tener una institucionalidad, ¿cierto?, una gobernanza de la ciencia que permite, ¿cierto?, a los científicos poder avanzar en sus investigaciones y generar contribuciones para el país. Entonces, brevemente voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y el tema que nos llevó a nosotros como científicos jóvenes a organizarnos y discutir sobre institucionalidad científica, si bien discutimos sobre otros temas, pero lo de la institucionalidad científica es un tema central en nuestras discusiones, es que nosotros, revisando la historia en nuestro país, la historia que nuestros científicos han construido, nos dimos cuenta que ya por décadas, podemos contar casi 40 años, nuestra comunidad científica y académica había redactado propuestas, se generaban reuniones con el mundo político, con el parlamento, pero sin embargo, a pesar de que se generan propuestas y diagnósticos que siempre son idénticos, no se lograba avanzar. El año 1995, por poner un ejemplo, se generó en nuestro país una actividad junto con el parlamento y se redactó un proyecto de ley para generar una política científica para el país, una ley de ciencia. Sin embargo, eso nunca pudo pasar al Congreso porque no había una voluntad política para hacerlo. Después, en el año 2000, se generó una actividad entre la Academia Chilena de Ciencias, las sociedades científicas y el mundo político que se llamó Chile Ciencia 2000. Un encuentro necesario, se llamaba esa ocasión el encuentro. Y también se redactó un segundo proyecto de ley, en ese momento con el apoyo, incluso con el aparente apoyo del presidente Ricardo Lagos de nuestro país. Se envió un proyecto de ley que el cual tampoco logró ver la luz, y quedamos de nuevo con la misma institucionalidad científica que hemos tenido por mucho tiempo. Y a nosotros, científicos jóvenes, nos toca esto. ¿Por qué? Porque al menos en nuestro país existe un gran problema con la etapa temprana de formación de los científicos. Nosotros acá dependemos prácticamente, absolutamente, de unas becas de posgrado que entrega el Estado chileno. Sin embargo, ya llevamos mucho tiempo donde hay problemas con la entrega de las becas, hay poca transparencia muchas veces, a veces los investigadores se quedan sin beca de un día para otro y no reciben el pago por meses. Entonces hay un sentimiento de precarización, ¿cierto?, sobre la formación de los investigadores que nos vemos afectados. No podemos asistir a nuestros congresos muchas veces, etcétera, etcétera. Y otro problema que existe en nuestro país es que no hay una política de inserción de investigadores.
No sé si ustedes conocen que en el gobierno anterior se lanzó una iniciativa que fue conocida o es conocida como Becas Chile. Becas Chile, ¿cierto?, tenía el objetivo de generar una gran cantidad de investigadores formados tanto a través de magíster y doctorado en el extranjero, para que pudieran volver a Chile y aportar con su conocimiento al desarrollo de nuestro país. Sin embargo, esa iniciativa comenzó solamente como entregar becas para ir al extranjero, y nunca nadie se preocupó de qué íbamos a hacer con esos investigadores una vez que volvieran. De esta forma, actualmente, las estadísticas nos dicen que estarían retornando a Chile alrededor de 1000 investigadores con grado de doctor, entre los que están formando en Chile y el extranjero. Por lo tanto, tenemos 1000 profesionales, de los cuales no tenemos lugares para que ellos se inserten. Las universidades no están dando abasto para poder contratarlos. No tenemos un sistema de postdoctorados, por ejemplo, de gran envergadura. Por lo tanto, ya tenemos un problema en que tenemos muchos investigadores que no quieren volver al país, y aquellos que vuelven no están encontrando trabajo en labores de investigación. Por lo tanto, es otro un problema. Ahora, nosotros, yo les mencionaba, voy a pasar a la siguiente diapositiva, como investigadores jóvenes, ¿cierto?, que recientemente hemos obtenido nuestros doctorados, hemos sufrido mucho en el término de las becas, de los sueldos. Siempre nosotros hablamos de que investigar es un trabajo, pero a pesar de eso no tenemos los beneficios, por ejemplo, un contrato definido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hemos tenido que salir a las calles muchas veces. Esas imágenes que espero que puedan ver son imágenes de una protesta que se realizó el año 2010, donde una vez que se había solucionado el problema, los investigadores decidimos salir a la calle de todas formas para poder manifestar de que no solamente nuestro país sufre de un problema de gestión de becas, sino que había un problema más de fondo. Un problema de institucionalidad, de gobernanza de la ciencia, que no había ningún responsable, por ejemplo, administrativo, de cuando nos fallaban los concursos o de cuando se generaban errores en los decretos que norman las becas. Por lo tanto, no había a quién recurrir. Entonces ya habían carteles, ¿cierto?, que salían a las calles que decían que queremos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, queremos que nos tomen en cuenta, y ese es el sentimiento en general de los científicos jóvenes de esa época. Ahora, nosotros, ahí paso a la siguiente diapositiva que ojalá puedan ver, que se llama ¿Qué es más ciencia para Chile? Formamos un grupo, un movimiento en su comienzo, que trataba de generar un compromiso del mundo político. ¿Ya? Queríamos volver y llevar a la ciencia, ¿cierto?, al Parlamento, conversar con los diputados, con los senadores de nuestro país, para que se creara conciencia sobre la importancia de avanzar en distintos temas del quehacer científico. Y también queríamos, ¿cierto?, llegar a la ciudadanía, generar actividades, ¿cierto?, con la gente que está en este momento, por ejemplo, caminando afuera de la universidad, o que está en este momento en las plazas, ¿cierto? La gente que muchas veces ve la ciencia de su país como una cosa muy lejana, o piensa muchas veces que la ciencia que se hace en nuestro país, se hace en Latinoamérica, no es una ciencia buena. Existe, al menos en nuestro país, diversas encuestas han mostrado que no hay una valoración de la carrera científica. Es decir, muchos chilenos, ¿cierto?, no piensan que es importante investigar o invertir en ciencia y tecnología. Por lo tanto, también hay un problema que hay que afrontar con la ciudadanía, y que obviamente es un mea culpa que los científicos también tenemos que hacer, de que no hemos sabido, ¿cierto?, llegar a ellos. Entonces comenzamos con este movimiento, tratando de buscar apoyo ciudadano también a estas demandas de más ciencia para Chile. Si ven la siguiente diapositiva, nosotros partimos con 4 pilares, que era que necesitábamos institucionalidad, ¿cierto?, una gobernanza para la ciencia, una política científica. Necesitábamos fortalecer nuestra inversión en I+D, necesitábamos aumentar, obviamente, nuestro número de investigadores, pero también con mecanismos de inserción. Y obviamente la divulgación y la difusión de la ciencia nacional es un tema importante cuando nuestra población cree que la ciencia que se hace, al menos en nuestro país, no es de relevancia, comparándonos, ¿cierto?, con países del primer mundo, que muchas veces se piensa que solamente en Europa y en Estados Unidos se hace ciencia de verdad, y muchas veces no miramos a nuestra Latinoamérica. La siguiente, solamente para mostrarles el ejemplo de cómo nosotros comenzamos, una plataforma web, un petitorio online donde la gente podía ingresar, ¿cierto?, y adherir a nuestro movimiento. Tenemos alrededor de 3.800 firmas, que puede ser un número modesto, pero que vamos avanzando, y distintas instituciones, ¿ya?, tanto universitarias como científicas, que se han sumado a nuestra campaña dando apoyo. Entonces, de esta forma nosotros comenzamos a generar debate sobre institucionalidad científica y al mismo tiempo aprender.
porque nosotros somos científicos jóvenes, ¿cierto? Al menos la mayoría de los que formamos este grupo somos de las ciencias naturales, bioquímicos, biólogos, químicos. Por lo tanto, muchas cosas de política científica o política pública no las conocíamos. Por lo tanto, tuvimos también que volver a tomar los libros, volver a aprender sobre qué es una política pública, cómo es la gobernanza de la ciencia en otros países de nuestra región, pero como también es en los países, ¿cierto?, que han logrado el desarrollo a través del impulso de la ciencia y tecnología. No sé si pueden ver esta diapositiva que les muestro ahora, que son algunas de las actividades que nosotros hemos hecho, algunas en la ciudadanía, ¿cierto? Vamos a las plazas, generamos intervenciones donde mostramos, divulgamos la ciencia que se hace en nuestro país, pero también entregamos el mensaje que es necesario invertir en ciencia, que es necesario, ¿cierto?, generar una gobernanza, además de generar actividades entretenidas para los niños y para los adultos sobre distintos tópicos de ciencia y tecnología. Y algunas imágenes que pueden ver ahí de cuando hemos hecho reuniones en el Senado, invitando a las sociedades científicas, ¿cierto? Hemos trabajado muy de cerca con ellos, trabajando de cerca con la Academia Chilena de Ciencias y con comisiones que se están generando en nuestro Parlamento, como la Comisión Desafíos del Futuro, que se generó en el Senado, que ahora busca tener científicos como parte de su consejo. Es decir, que las decisiones o políticas públicas que se tomen a nivel del Parlamento tengan un apoyo de científicos nacionales. Entonces, eso es una iniciativa que vale la pena mencionar. Ahora, la siguiente diapositiva, que dice cómo se ordena, es para contarle cómo es el diseño de la institucionalidad en este momento en Chile, que puede ser similar a lo que ustedes tienen en su país. En nuestro país, ¿cierto?, existen falencias bastante importantes en tres temas. Uno, hay fragmentación y duplicidad de funciones. Existen organismos del Estado que tienen la misma función y entregan las mismas becas, por ejemplo, el mismo financiamiento, pero no hay una coordinación entre ellas y muchas veces se duplican los esfuerzos y eso genera distintos problemas administrativos. Otra cosa, ¿cierto?, que no existe una política de Estado de investigación científica. ¿Hacia dónde queremos ir, cierto? ¿Qué tipo de investigaciones podemos apoyar de forma estratégica? Además de tener, ¿cierto?, una fuerte corriente de investigación motivada por la curiosidad, ¿cierto?, que es muy importante. Ahora, si se fijan en el esquema que está abajo, existe un organismo que se parece el nombre, ¿cierto?, en todos nuestros países, que es CONICIT, ¿cierto? CONICET, por ejemplo, en otros lugares. Y CONICIT, que está en el lugar un poco más abajo, al nivel de las agencias, quizás lo pueden ver ahí, que está en rosado, tiene un cuadrito bien chiquitito. Y si ven arriba, tenemos el Ministerio de Educación, ¿ya? A su izquierda pueden ver una imagen que dice Comité de Ministros Becas Chile. Es decir, a nivel de peso político, ¿cierto?, incluso a nivel de ministerio, existe el comité que decide sobre las becas para ir al extranjero a hacer un posgrado, pero todo el resto de la ciencia chilena está en una agencia, mucho más abajo. O sea, no hay una coherencia, ¿cierto?, sobre la importancia, ¿cierto?, que tiene CONICIT en ese momento. Obviamente, uno de los grandes problemas es que, ustedes deben estar al tanto de la discusión que se ha dado en nuestro país en términos de educación, de las grandes falencias que tenemos. Y uno de los problemas es que el Ministerio de Educación no está dando abasto, o no da abasto de partida, para manejar la ciencia en nuestro país. Nosotros podemos ver cómo las distintas partidas presupuestarias que salen del Ministerio de Educación, la ciencia siempre tiene la última prioridad. No hemos logrado un financiamiento constante y que vaya incrementándose de forma constante para la ciencia, y tenemos también que problemas muy básicos como la redacción de unas bases para un concurso, por ejemplo, de investigación, se demoran meses y más encima se salen bases erradas. ¿Por qué? Porque CONICIT, que es una agencia tan chiquitita, no se comunica de buena forma con el Ministerio de Educación o con el Ministerio de Hacienda, que son los ministerios grandes que tienen un peso político. Por lo tanto, la ciencia tiene un problema de institucionalidad en términos de que no puede operar bien en el ámbito que ahora está. Ahora, nosotros vimos esta primera diapositiva que les presento ahora y quisimos ahondar un poco más. Bueno, este es el problema, ¿cierto?, que está en nuestro país, pero ¿qué pasa con el resto de los países, ¿cierto?, tanto en Latinoamérica como en Europa y en Estados Unidos. Ojalá puedan ver la siguiente diapositiva, que es un mapa. Nosotros estuvimos preparando esto y empezamos a mirar primero cómo es la institucionalidad científica en otros países. Nosotros sabemos que nuestros científicos chilenos, ¿cierto?, habían planteado la necesidad de tener una nueva institucionalidad, pero nosotros, ¿cierto?, como científicos jóvenes no conocíamos mucho sobre esto. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue ver dónde existen
por ejemplo, ministerios de ciencia o consejos interministeriales de ciencia. Y en esta imagen ustedes pueden ver que en azul se encuentran los países que no tienen un ministerio de ciencia o un ministerio de ciencia y educación superior, como también existe en Europa. Esta imagen es bastante reveladora en el sentido de que aquellos países, ¿cierto? Y destaco también aquellos países de nuestra región, como Argentina y Brasil, que están dando un salto en investigación científica, han sabido que necesitan, uno, una política de Estado, una ley de ciencia, y necesitan un marco regulatorio básico para poder operar. Y ese marco se los da un Ministerio de Ciencia y Tecnología, en muchos casos. Entonces vemos, ¿cierto?, que existe una tendencia de muchos países de tener esta figura ministerial, pero quisimos ir un poco más a fondo, ¿ya? No solamente donde hay o donde no hay. Miremos un poco más lo que es la política pública en este sentido. Yo les muestro ahora una diapositiva de un documento que nosotros preparamos, que los puedo compartir con ustedes, los voy a enviar por correo para que lo puedan ver, donde nosotros analizamos los distintos eslabones de una política nacional de ciencia y tecnología en los países, ¿cierto?, que al menos desde nuestro rincón acá en Chile, el gobierno siempre ha considerado como países líderes, ¿ya? Que son países líderes en vinculación academia-empresa, todo ello obviamente países que o son desarrollados o van hacia el desarrollo. Entonces, este esquema que les presento es cómo se organiza la ciencia en estos países, ¿cierto?, que son alrededor de 30 países. Y lo importante que nosotros nos dimos cuenta, que quiero mencionar, es que la elaboración, la evaluación, la coordinación y la ejecución de esta política se encuentra segmentada y separada en distintas instituciones, y esto genera por decirlo así, un sistema saludable para poder gobernar la ciencia. El diseño en muchos de estos países, ¿cierto?, está dado por un consejo asesor representativo de la comunidad científica, pero que es independiente del gobierno de turno. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, al menos en nuestro país, los gobiernos, ¿cierto?, duran 4 años. Por lo tanto, podemos tener un presidente, ¿cierto?, que se empodere de la ciencia, y podemos tener 4 años donde la ciencia avance mucho, pero cambia el gobierno, y si cambia también la visión de la ciencia también se va a ver afectada. Por lo tanto, los países han aprendido que necesitan una instancia independiente del gobierno y que sea el encargado de diseñar la política científica a largo plazo. Mirar el país a 5, 10, 15, 20 años. Por otro lado, la coordinación de la política científica, ya no la elaboración, sino la coordinación, está dado por un Ministerio de Ciencia, o también, en muchos casos, por un Ministerio de Educación Superior y Ciencia, reconociendo la unión que tienen estos dos sectores. En la implementación, muchas veces son los mismos ministerios de ciencia aquellos que implementan la política científica, y la ejecución está dado por las distintas agencias como CONICET, en el caso de nosotros, que lo que hacen es ejecutar, por lo tanto son los que administran las becas, los proyectos de investigación. Una cosa importante es la evaluación que está aquí, que existe en todos estos países y que en nuestro país, Chile, no existe. Es decir, que las sociedades científicas, la academia de ciencias, la comunidad científica en general participan en cada uno de estos pasos. Participan en el diseño de la política científica, los científicos participan en la coordinación de la política a través de su trabajo en el Ministerio de Ciencia, en la implementación y en la ejecución. Es decir, los científicos son tomados en cuenta en todos estos países. Y obviamente una cosa importante es que existen mecanismos externos de evaluación para ver cómo estamos avanzando y si la política científica está acorde a las necesidades del país o no. En la siguiente diapositiva, que ojalá puedan ver, es cómo es el modelo en nuestro país actualmente. Ustedes pueden ver que tanto las etapas que están en este fondo gris, el diseño, coordinación, evaluación e implementación, están todos alojados en este momento en nuestro país en el Ministerio de Economía, ¿ya? Solamente nos damos cuenta que la ejecución de la ciencia está en el Ministerio de Educación, como le había nombrado anteriormente, pero al leer los planes del gobierno, por ejemplo, o cómo se hacen las cosas realmente, nos dimos cuenta que todo ya está en el Ministerio de Economía. Aún más, el Ministerio de Economía es el que se evalúa a sí mismo, por lo tanto tenemos otro problema. Uno no puede coordinar o implementar una política si es el mismo evaluador, ¿cierto? Hay un vicio ahí. Por otro lado, ahí chiquitito, arriba, dice CENIC. En nuestro país se trató, hace unos años atrás, crear un Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad, consejo que nunca tuvo el poder político, el peso político para poder funcionar. Por lo tanto, actualmente este consejo genera algunas propuestas, ¿cierto?, al gobierno, pero nunca son escuchadas.
Incluso como anécdota les puedo contar que muchas veces tiene que recurrir a los diarios de prensa un poco más amarillistas, ¿cierto?, reclamando el mismo organismo que fue creado por el gobierno de que el gobierno no lo escucha. Por lo tanto, estas iniciativas como consejos o comités no han logrado surgir efecto. Y lo más grave que tenemos abajo, que están con un fondo blanco, es que la comunidad científica no participa. La Academia de Ciencias, la sociedad científica, incluso también el sector privado, no participan de ninguna de estas etapas, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces el diseño, la coordinación, la implementación de esta política científica, como no es elaborada tampoco por, o participan de ella científicos, muchas veces tiene errores muy grandes. Por eso, por ejemplo, las becas de posgrado tienen tantos errores en sus términos de base, por eso también el financiamiento de la ciencia ha tenido grandes problemas últimamente, porque no piensan a futuro, ¿cierto?, y no tienen este contexto de lo que es ser investigador, ser científico. Por lo tanto, esas son las grandes falencias que tiene nuestro país ahora y que urge, por eso también, avanzar hacia una institucionalidad adecuada. Ahora, en la siguiente diapositiva yo les muestro solamente como un ejemplo que en nuestro país los estudios y diagnósticos se han hecho a montones. Algunos más relevantes son aquellos que les muestro desde el año 93, hubo otros el 95 y así hasta el día de hoy. Nosotros como Más Ciencia también nos hemos sumado a esta gran lista de diagnósticos al organizar un encuentro de ciencia y tecnología en la Cámara de Diputados, luego lo hicimos en el Senado de la República, hemos generado un par de libros sobre lo que la comunidad científica discutió y acordó en su momento y aún así no avanzamos. Como anécdota que ha logrado que la comunidad científica se vuelva a unir, a finales del año pasado, el ministro de Economía, en una declaración pública a la prensa, dijo que tenía la intención de trasladar CONICYT, que es nuestra agencia ejecutora de la ciencia, que depende del Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía, ¿ya? Eso causó un gran revuelo en la comunidad científica, porque en primer lugar era distinto a todo lo que se había propuesto por décadas, y en segundo lugar, porque no había ninguna evidencia empírica, ¿cierto?, de que eso haya funcionado en cualquier lugar del mundo, ¿ya? La comunidad científica se organizó, nosotros participamos, los ayudamos, ¿cierto?, de esta nueva organización, de poder plantear el rechazo a esta propuesta. Como anécdota, nosotros pedimos, ¿cierto?, se solicitó a las autoridades que explicaran por qué ellos pensaban que trasladar la ciencia al Ministerio de Economía era la mejor decisión, y a través de transparencia, ¿cierto?, entregaron una carta que decía que no existía evidencia, básicamente todavía no realizaban los estudios para poder pensar eso. Entonces nos dimos cuenta, claro, que muchas veces se estaban tomando decisiones porque eran opiniones de ciertas personas y no había un estudio detrás, ¿ya? Lo cual es bastante grave. Nosotros logramos, ¿cierto?, aglutinar a las sociedades científicas, a la Academia de Ciencias, a las universidades, y en la siguiente diapositiva les muestro, nosotros generamos un petitorio, un nuevo petitorio, específicamente solicitando una nueva institucionalidad científica. Estuvimos dando vuelta a este petitorio por algunos meses, juntamos alrededor de 5.000 firmas, y lo que es más interesante, logramos el apoyo institucional de más de 50 instituciones de nuestro país. De partida logramos el apoyo del Parlamento, la Cámara de Diputados nos apoyó, el Senado nos apoyó, distintas sociedades científicas, universidades, etcétera, etcétera, incluso federaciones de estudiantes de pregrado nos apoyaron, y generamos un seminario que culminó en una marcha simbólica, esta imagen ahí frente al Palacio de la Moneda, como señal de que nosotros queríamos aportar al debate. No solamente somos un grupo, ¿cierto?, de la comunidad científica que nos gusta reclamar por las condiciones, sino que teníamos propuestas claras de cómo contribuir a esta discusión. Entregamos este petitorio a la Moneda y ante todo el movimiento que se generó por la comunidad científica, se generó una comisión, ojalá puedan ver la siguiente diapositiva, una comisión asesora presidencial. Es decir, el gobierno dio marcha atrás en la primera idea, que era trasladar la ciencia al Ministerio de Economía, y generó una comisión que estudiara el tema, ¿ya? Nosotros fuimos bastante críticos como fundación y como movimiento a esta comisión asesora, básicamente porque fue una comisión bastante cerrada que no tomaba en cuenta muchos representantes de la comunidad científica. Sin embargo, tuvimos una grata noticia de que entregaron su propuesta hace unas semanas atrás, y la propuesta tomó en cuenta muchas de las cosas que los científicos habían discutido anteriormente. Por lo tanto, nosotros lo vemos como un avance. Ahora, ¿qué dice?
que está en la siguiente diapositiva. Lo primero es que reconoce esta comisión que es necesario crear una institucionalidad de rango ministerial, ¿ya? Por primera vez en nuestro país tenemos que una comisión encargada por un gobierno admite, ¿cierto?, o llega a la conclusión que es necesario tener un rango ministerial para la ciencia para responder 4 problemas, ¿ya? Uno, está en el informe, ¿cierto?, que hay una falta de coherencia y coordinación de las políticas públicas, ¿cierto? Hay una falta de claridad en la responsabilidad técnica o política de las decisiones que se toman en ciencia y tecnología. Hay una deficiencia en la evaluación de estas mismas políticas y obviamente, ¿cierto?, el cuarto punto es que se necesita mejorar una coordinación a nivel gubernamental. Entonces el diagnóstico lo compartieron y en la siguiente diapositiva les muestro lo que esta comisión asesora propone. Ellos proponen crear un nuevo ministerio, ¿ya?, que tenga 2 brazos, 2 subsecretarías. Por un lado, la educación superior y por otro lado, la ciencia, tecnología e innovación, ¿ya? En este sentido, entonces, CONICYT, que es nuestra agencia ejecutora en este momento, pasaría a ser parte de este nuevo ministerio. También sugieren la creación de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como yo les mencionaba anteriormente, se necesita tener un consejo que no dependa del gobierno de turno y que sea este consejo cuya composición sea representativa, ¿cierto?, tanto de distintos aspectos del mundo científico, pero también político y empresarial, puedan participar en esta etapa de diseño de política científica. Ahora, si bien ellos proponen crear este nuevo ministerio, el nombre todavía ellos no lo proponen. Obviamente podría ser una figura como Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación e Educación Superior, por ejemplo, o podría ser de Educación Superior o Ciencia. El tema es que por primera vez, ¿cierto?, tenemos una propuesta que se acerca un poco a los diagnósticos que como comunidad científica hemos hecho. Sin embargo, esto es solo una propuesta. Básicamente aquí les resumo las 4 importancias que tienen, ¿cierto?, que se puede repetir un poco con la diapositiva anterior, que nosotros valoramos que se reconoce el diagnóstico, ¿cierto?, que se había hecho antes. Hay una estructura de gobernanza, ¿ya? Muchas críticas que hemos encontrado es que dicen, ¿por qué crear otro ministerio si el ministerio, por ejemplo, del medio ambiente funciona mal en Chile? ¿Por qué vamos a crear un ministerio que funcione mal? Sin embargo, eso no es una excusa, porque si fuera así no tendríamos ningún ministerio. La cosa es que logramos crear un rango ministerial y que tomemos, obviamente, ¿cierto?, los resguardos para que esto funcione y tenga el verdadero peso que debería tener. Pone la ciencia, ¿cierto?, en un lugar político de relevancia, que nuestro país no tiene eso en ese momento. Y lo último que quiero resaltar es que esta comisión reconoce que hay que incluir, después de entregar esta propuesta, a los actores sociales y a las instancias de debate ciudadano. En este sentido, la propuesta que se entrega es que este proyecto ingrese al Parlamento y que en el Parlamento se citen las distintas universidades, las sociedades científicas, etcétera, etcétera, para poder construir esta nueva institucionalidad juntos. O sea, más que nada es una invitación. Ahora, recientemente, justo unos meses antes, ojalá puedan ver la siguiente diapositiva, el Consorcio de Universidades del Estado de nuestro país también generó una propuesta de forma paralela. Y lo interesante es que llegaron a la misma conclusión. Ellos también proponen crear un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, estamos ante una situación donde no solamente esta comisión que emanó del gobierno genera una propuesta, sino que está acorde a lo generado también por las universidades. En este sentido, lo que falta ahora, al menos en términos de definición, es que la comunidad científica de nuestro país se pronuncie. Nosotros como Más Ciencia para Chile, como nuestra fundación, ya hemos dicho que esto es un aporte con un nuevo documento que nosotros preparamos. Pero hoy día, por ejemplo, en nuestro país se está formando o se está consolidando el Consejo Nacional de Sociedades Científicas. Yo estuve en una reunión el día de hoy porque también pertenezco a un directorio de una sociedad científica, de la Sociedad de Microbiología de Chile, por lo tanto también estaba presente, y la idea es que queremos concretar la existencia del Consejo Nacional de Sociedades Científicas como un organismo representativo de la comunidad científica en el país y al mismo tiempo entregar una propuesta o un comunicado que genere un apoyo a la propuesta entregada por esta comisión del gobierno o no. Pero eso va a tomar un poco más de tiempo porque, como ustedes pueden entender, poner de acuerdo a 30 sociedades científicas de distintas áreas, ¿cierto?, incluyendo la humanidad, no es tarea fácil. Por lo tanto, es un desafío que el día de hoy nuestra comunidad científica tiene, poder organizarse y poder conversar entre ellos.
En ese sentido, aquí recalco lo que nosotros le comunicamos a la comunidad científica chilena, que esto es un punto de partida. ¿Ya? Nosotros creemos que tenemos que comenzar con esta proposición, que tenemos que lograr que esta propuesta ingrese al Congreso Nacional y que se discuta y que sean todos los actores, tanto sociales, políticos, ciudadanos, la sociedad científica, etcétera, los que aporten. ¿Y por qué pongo más abajo que hay un déjà vu? Porque nosotros ya nos pasó el año 2000, si bien yo recién estaba ingresando a la universidad en esa época, pero nuestros científicos, los próceres de nuestro país en términos de ciencia, ¿cierto?, organizaron un gran encuentro que llegaron presidentes, expresidentes, y se generó un proyecto que, si bien es distinto al de ahora, se generó algo que nunca vio la luz, ¿ya? En una autobiografía de un importante científico nacional se encuentra aquí su conclusión, y dice que el 2002 este documento fue entregado a la SECPRES, en la instancia de gobierno, ¿cierto?, que redacta las leyes, para que preparara la ley. Y la triste historia es que nunca más se supo de esta iniciativa y que era la más importante conclusión del encuentro, ¿ya? Por lo tanto, nosotros queremos aprender de nuestra historia. ¿Por qué, cierto, si la comunidad científica ha estado tan cerca de lograr un avance, no lo ha hecho? Y cómo nosotros, cierto, podemos quizás, involucrando a la ciudadanía, cierto, generar cierto apoyo y a través del Parlamento, cierto, también lograr impulsar estos temas. Porque claramente hemos estado muy cerca de una institución científica, pero siempre hemos topado, ¿cierto?, en que no logramos avanzar. Yo creo que este año en nuestro país, que se vienen las nuevas elecciones, ¿cierto?, para presidente, es un punto interesante para poder contactar a nuestros candidatos presidenciales y contarles que la ciencia es importante. En ese sentido, no sé si pueden ver la última diapositiva, nosotros también hemos generado una instancia de debate, le hemos llamado Debate Ciencia, donde estamos contactando a los distintos candidatos a las presidencias para entregarles nuestros documentos sobre los 5 ejes que nosotros vemos importantes para avanzar en la ciencia, y también hacerte preguntas. Entonces nosotros vamos a tener una plataforma virtual donde los distintos candidatos a la presidencia expongan su visión sobre la ciencia y tecnología. ¿Para qué? Para que podamos tener una comunidad científica que esté más informada sobre sus propios candidatos presidenciales. Y podemos también a ellos comunicarles que el tema es importante y que tienen que incorporarlo en su eje programático. Por lo tanto, esta es otra de las actividades que nosotros estamos lanzando ahora. Por último, quiero agradecer la oportunidad de poder contarles un poco lo que nosotros hemos realizado en nuestro país, los desafíos que tenemos ahora, y poder también compartir con su experiencia, porque yo sé, siempre hemos puesto como ejemplo a ustedes en términos de cómo se han organizado, ¿cierto? Y han estado también avanzando en términos de institucionalidad científica, ¿cierto? Ustedes mucho antes que nosotros estaban hablando del Ministerio de Ciencia y Tecnología para su país, por lo tanto también es importante poder aprender, ¿cierto?, de nuestros países vecinos y actuar en conjunto también, porque son temas que nos tocan a todos. Así que quisiera agradecer a la autoridad de la universidad, al doctor Montoya y a todos los asistentes por este espacio que nos dieron el día de hoy. Muchas gracias.